Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla de China. Y sin embargo, dinastía tras dinastía, consumidas por la vanidad y la avaricia, serían derribadas del poder cuando el pueblo se levantó y la opresión se convirtió en destrucción. La construcción de un imperio. China. Hace 4000 años, la civilización china creció y se expandió a lo largo de una vasta área. Un tercio mayor que Estados Unidos. Pero durante siglos, en China reinó la confusión. Distintos reinos luchaban por el poder y el control. Los conflictos y los combates devastaban la tierra. En el siglo III a.C., un reino sobresalió como el más poderoso y el más implacable. Una provincia occidental, hogar de un pueblo hostil y guerrero. Eran ambiciosos, inexorables y dispuestos a conquistar y unificar los 7 reinos. Se llamaban los Qin. Su unificación de esta vasta tierra crearía un imperio como ningún otro que hubiera visto el mundo. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a rutas comerciales importantes como la famosa Ruta de la Seda, conectándolos con los rincones más lejanos de China y más allá. Con el tiempo, los Qin desarrollaron 2 ventajas militares críticas sobre los otros reinos. De sus vecinos nómadas y bárbaros, los Qin dominaron la equitación. Al mismo tiempo, también cambiaron su estrategia para hacer la guerra. Hasta ahora, las guerras las libraban pequeños pelotones de nobles conduciendo carros. Pero el reciente descubrimiento de nuevas tecnologías para fraguar metales llevaron a la producción en masa de armas y al nacimiento de un nuevo tipo de guerrero, el soldado de infantería. Esa responsabilidad recayó en un hombre. Se llamaba Li Bing, un oficial Qin que era uno de los mejores ingenieros hidráulicos de todos los tiempos. Bajo su dirección, los obreros chinos construyeron una obra maestra de la ingeniería. Durante siglos, el río Min había atormentado al pueblo chino, causando sequías en invierno e inundaciones en verano. Ahora Li Bing estaba decidido a aprovechar las violentas aguas. El centro de su plan era un dique que crearía una vía fluvial completamente nueva. Un canal para controlar el flujo y también para proveer un suministro de agua para la producción de alimentos que necesitaban con desesperación. Pero Bi Ling tenía un enorme problema. El monte Qian estaba directamente en el camino de su canal de irrigación. No podía mover la montaña, por lo que decidió excavar un camino para su nueva vía fluvial a través de ella. Mucho antes de la invención de la pólvora, habrían tardado décadas en abrir un camino a través de la montaña por medio del trabajo manual, usando solo martillos y taladros. Los militares Qin exigían resultados más inmediatos, obligando a Li Bing a crear una nueva tecnología audaz. Dejaría que las fuerzas de la naturaleza hicieran el trabajo pesado por él. Primero calentó las rocas con fuegos controlados, luego las mojó con agua fría. Esto provocó que las piedras se rompieran en pequeños trozos que podían ser transportados. Ocho años después de empezar, Li Bing había abierto un canal de irrigación a través de la montaña. Ahora tenía que construir el enorme dique que desviaría las aguas del Min hasta el nuevo canal de irrigación.
Llevaron al lugar miles de trabajadores que trabajaron con nada más que músculos y escoplos excavando la tierra. Y es algo extraordinario que Li Bing pudiera diseñar un dique que regulara las violentas aguas del Min según la estación. En verano se podía desviar más agua al canal de irrigación para prevenir las inundaciones a lo largo del río. En invierno las proporciones se invertían, dirigiendo más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Li Bing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina viuda. Pero Jin Cheng subió al poder en un palacio lleno de enemigos conspirando ya para matarle. Los cuchillos estaban siendo afilados. En lo alto de la lista de aquellos que le querían muerto estaba su propia madre, quien ahora tenía un amante y 2 nuevos hijos que quería en el trono. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Desterró a su madre e hizo matar a sus 2 hermanastros y al amante de ella. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar toda China. Solo un reino se interpuso en su camino. Los llamaban los Zhou. En el 238 a.C., los Qin lanzaron una guerra a fondo contra los Zhou en un conflicto que duró obstinadamente 15 años. Por fin, en el 233 a.C., ellos también alzaron la bandera de la rendición. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Cheng, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi, el primer emperador. Shi Huangdi proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna otra había sido vista en el mundo. Pero los Qin pagarían un alto precio por las grandes ambiciones de su emperador, con la ira de líderes implacables y con la sangre de su propio pueblo. 220 a.C., el primer emperador de China, el triunfante Shi Huangdi, parte a inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en la historia, China estaba unificada y segura. Y tenía intención de mantenerla así con el proyecto de ingeniería más ambicioso concebido jamás: la Gran Muralla de China. Millones de brazos, piernas y espaldas se rompieron construyendo esta muralla. En el 210 a.C., la Gran Muralla se había extendido más de 5.000 kilómetros, dejando una marca indeleble en el accidentado terreno de China. Pero el resentimiento se estaba convirtiendo en furia contra Shi Huangdi. Muchos en su reino sentían que la colosal barrera no valía el precio que infligía en el pueblo chino. Una vez más, sus enemigos conspiraban contra él. Al menos 3 conspiraciones de asesinatos se sucedieron en poco tiempo. Shi Huangdi devolvió el golpe convirtiendo a China en una auténtica prisión para su pueblo. Pero el primer emperador no había acabado. Incluso mientras luchaba contra otros reinos chinos y sus propios demonios, Shi Huangdi comenzó a reunir a unos 700.000 hombres cerca de la capital, en China central, para construir el más personal de todos sus proyectos de ingeniería. Una tumba épica que había comenzado a planificar a la edad de 13 años. En 1974, unos granjeros excavando un pozo se encontraron cara a cara con un antiguo guerrero chino. El misterioso cráneo de terracota demostraría ser la puerta de entrada a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos.
pero fue la terracota misma la que dejó estupefacto al equipo que excavaba el yacimiento. La arcilla tenía una dureza superior a nada que hubieran visto antes, indicando que los artesanos de Shiguandi habían desarrollado una nueva tecnología revolucionaria. Hornos de fundición que cocían las estatuas a temperaturas de más de 1090 grados centígrados. Los arqueólogos por fin descubrieron 3 enormes fosos llenos de un ejército de terracota protegiendo la tumba del primer emperador. Un solo foso contenía más de 6000 guerreros de tamaño real y caballos en formación de batalla. En un segundo foso se descubrieron 1300 figuras de las fuerzas militares de élite de Shiguandi, incluyendo arqueros, carros y caballería. Mientras que el tercer foso, con 68 figuras y un carro, era el centro de mando de todo el ejército. El cuartel general para la defensa del imperio de Shiguandi, incluso en la muerte. Shiguandi se había jactado de que la dinastía Qin duraría 10.000 generaciones. Pero solo 3 años después de su misteriosa muerte, el vasto imperio se hundió. El primer emperador pagó un precio enorme por su épico proyecto de ingeniería. La gran muralla y la magnífica tumba arruinaron el país y al final rompieron las espaldas de los campesinos chinos. Empujado hasta el límite, el pueblo se rebeló y China se precipitó en el caos. Durante 1 siglo y medio, la muralla se mantuvo firme. Pero en 1600, la dinastía tras ella se derrumbaba. Y una tribu extranjera conocida como los Manchú estaba reuniendo fuerzas en la frontera norte de China. El 26 de mayo de 1644, Beijing por fin cayó ante las fuerzas manchúes. Los chinos tardarían más de 250 años en derrocar a los invasores del norte. Pero cuando lo hicieron, emergió un nuevo reino chino como ninguno anterior: la China comunista. Serían derribadas del poder cuando el pueblo se levantó y la opresión se convirtió en destrucción. La construcción de un imperio, China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla de China. Y sin embargo, dinastía tras dinastía, consumidas por la vanidad y la avaricia. Hace 4000 años, la civilización china creció y se expandió a lo largo de una vasta área. 1/3 mayor que Estados Unidos. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años: China.